Verdaderamente ha resucitado el Señor. Sí, verdaderamente ha resucitado. Verdaderamente ha resucitado el Señor. Sí, verdaderamente ha resucitado. Verdaderamente ha resucitado el Señor. Sí, verdaderamente ha resucitado. Buenas tardes, Diácono Alberto. Buenas tardes, Sor Cristina. Buenas tardes a todos los fieles seguidores de este espacio. Que ya hay una asamblea aquí. Así mismo es, muy bien. Y hay otros que se unen por primera vez. Bienvenidos. Seguro que sí, seguro que sí. Es lunes. Estamos iniciando semana. Sí. Así mismo, hoy es lunes 17 estamos en modo, de mayo. Muchas personas el lunes están en modo lento. O sea, Sí, sí. Estamos, me incluyo yo. Y muchas veces dicen, ay Dios mío, si la semana empezara martes, entonces martes estaríamos de la misma manera. El lunes un día a veces muy pesado, sí. Pero para eso está este espacio y otros que Seguro. ofrece Católica Radio para animar la semana. Claro que sí, la semana y el año entero, así que como muy bien decía el diácono, saludamos a todos los que se unen a esta hora después del rezo del Rosario a la Divina Misericordia, este espacio de el programa Mi Camino de Fe, pasito a pasito, ¿verdad? Es una experiencia, es un caminar precisamente en la fe, desde la catequesis, desde un compartir una diversidad de temas. Hemos compartido cartas, exhortaciones, encíclicas, mensajes. Hemos estado también ante los acontecimientos actuales que ocurren en nuestro país, y pues los catequistas están contentísimos, estamos contentos. ¿Por qué? Porque el Papa, ¿verdad?, ha firmado el 11 de mayo el ministerio del catequista, así que ya más adelante estaremos compartiendo este mensaje, ¿verdad?, esta carta de motu propio que el Papa Francisco ha dado para bien pues de nuestra iglesia, y en este caso el ministerio del catequista. Así que más adelante estaremos compartiendo sobre este particular, ¿verdad? Sabemos que esto lleva unos procesos, pues está calientito, está acabado de salir del horno, así que damos gracias a Dios pues por esta experiencia que como iglesia también pues continúa enriqueciéndose. Lo importante de todo esto es cómo, ¿verdad?, el Espíritu Santo va obrando, en este caso a través de la persona del Santo Padre. Y cómo la iglesia se va adaptando a las circunstancias históricas que va viviendo. ¿Por qué no se hizo hace 15 o 20 años atrás? Pues porque no tocaba. Es el momento. Así mismo es. Pues vamos entonces a orar con esta oración de la etapa de la unidad, ¿verdad?, que nos está acompañando a cada uno de nosotros en nuestra diócesis. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo, ya también preparándonos. Esta es la semana de preparación para celebrar el domingo de Pentecostés. Así que vamos a pedirle a la iglesia: ven Espíritu Santo, purifica a la iglesia, renuévala, impúlsala, transfórmala, únela, para poder responder a la misión. Amén. Santa María de Guadalupe, ruega por nosotros. San José, ayúdanos a ser discípulos misioneros. San Juan Diego, ayúdanos a ser discípulos misioneros. Beato Carlos Manuel, ayúdanos a ser discípulos misioneros. Bien, y como decíamos, ¿verdad?, una oración que nos está acompañando a cada uno de nosotros en nuestra etapa, ¿verdad? Este año todos quedaron llenos del Espíritu Santo en la etapa de la unidad, y como valor tenemos la fortaleza, uno de los dones del Espíritu Santo. Así que luego de este caminar en esta cincuentena pascual, vamos caminando, vamos viviendo esta experiencia. Así como los apóstoles, nos vamos haciendo testigos también cada uno de nosotros de la experiencia de la resurrección, y eso es lo que hemos estado dialogando, hablando, escuchando, dando testimonio de que Cristo vive y nos quiere vivos. Quiere comunicarnos, quiere hacernos partícipes de esa vida nueva, esa vida que no tiene fin, esa vida que es para siempre. Es el misterio de la Pascua. Así mismo. ¿Y qué tenemos para hoy, Sor? Pues hoy vamos entonces a estar compartiendo, ¿verdad? La semana pasada
Padre Obispo y mi persona, que por cierto lo excusamos esta semana porque está en una serie de reuniones. Ustedes saben que no solamente es el presidente de la Conferencia Episcopal Puertorriqueña, sino que también es miembro de uno de los de las comisiones dentro del CELAM, y está entonces en unas reuniones particularmente, así que le deseamos el mejor de los éxitos durante esta semana en esta experiencia. Entonces no le verán por aquí, por el programa esta semana, se lo decimos. Pero esto es sorpresa. Pero sigan, que Sor se ha preparado. Esto es, una cosa. Tiene buenos invitados para voy a aprovecharme que el obispo no estaba. Tiene buenos invitados, ya yo vi alguito por ahí. Bien, así que vamos entonces. Ustedes saben que nuestro país ha estado pasando por unos momentos bien duros y bien difíciles con esto sobre la violencia a la mujer. Y entonces en esta tarde vamos a compartir con ustedes formas de luchar contra la violencia a la mujer desde la iglesia. Y es importante que veamos esto porque a veces pareciera en algunos medios o de algunas personas que desconocen, y una preocupación de muchas personas en nuestras comunidades, que hay medios que quieren hacer ver que la iglesia a este respecto no está haciendo nada. Es silente. Hay muchos que tienen la imagen de que en la iglesia la mujer es sumisa, no habla. Y eso es embuste, o sea, eso no hay que buscar más, porque en muchos de los ambientes en los que yo estoy, quien lidera, por decirlo así, son mujeres. Llevan a la cabeza, ¿no? Usted hablaba ahorita, por ejemplo, la catequesis. Correcto. Si hay una labor importante en nuestras comunidades de fe, es la catequesis. Y usted sabe mejor eso que yo, pero quienes la llevan, una gran mayoría son mujeres. Sí, entonces, muy poco. Creo que este tema viene muy como anillo al dedo, ¿verdad? Correcto. Y para esto, Diácono Alberto, vamos entonces a partir desde la palabra de Dios, claro que sí, que siempre nos ilumina, que siempre nos habla. Es el mismo Jesús, este Jesús, ¿verdad?, que vino para nuestra vida, aquellos que nos hemos encontrado con Él o estamos en ese proceso de encontrarnos con Él, pues dio un valor bien grande a la mujer. En los tiempos de Jesús sabíamos que las mujeres eran bien marginadas. En las sinagogas, ¿quiénes entraban? Los hombres, y las mujeres se quedaban detrás de una mampara allí, bien. Pero Jesús vino ¿a qué? A darle un valor, a darle un lugar. Importante resaltar que en este momento de la historia era así por razones culturales. Entonces, bueno o malo, no podemos con la mentalidad actual juzgar ese hecho. Lo que sí podemos decir es lo que acaba de resaltar Sor Cristina, que Jesús fue distinto. Jesús tenía un corazón distinto y a todos los quería por igual. Y a la mujer le dio un papel especial en su misión. Y en una cultura que hoy tenemos de exclusión, Jesús vino a incluir. Y entonces Jesús viene a incluir, hoy dedicamos el programa a las mujeres, pero Jesús viene a incluir, ustedes que nos escuchan, a todos y todas, mujeres, hombres, viejitos, viejitas, niños, nenes, jóvenes, a todos los viene a incluir Jesús. Pues porque Él nos ama. Sí. En estos días vi una imagen muy bonita de una oveja, y a todas las ovejas le pusieron una oveja negra, una blanca, una flaquita, una más gordita. Había una dormida. Eso fue la más que me llamó la atención. ¿Sí? Y decía abajo, a Jesús le importan todas. Entonces, qué bien. Vamos qué por bien. ahí. Seguro que sí. Pues vamos entonces a aquellos que tienen la Biblia cerquita de ustedes, pues vamos a buscar el Evangelio de Juan en el capítulo 8, el Evangelio de Juan en el capítulo 8, versículo del 1 al 11. Bien, repito, Juan capítulo 8, versículo del 1 al 11. Jesús se dirigió al monte de los olivos. Por la mañana volvió al templo. Todo el mundo acudía a él y sentado los instruía. Los letrados y fariseos le presentaron una mujer sorprendida en adulterio. La colocaron en el centro y le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en adulterio.
La ley de Moisés ordena que mujeres como esta sean apedreadas. ¿Tú qué dices? Decían esto para ponerlo a prueba, para tener de qué acusarlo. Jesús se agachó y con el dedo se puso a escribir en el suelo. Como insistían en sus preguntas, se incorporó y les dijo: el que no tenga pecado, tire la primera piedra. De nuevo se agachó y seguía escribiendo en el suelo. Los oyentes se fueron retirando uno a uno, empezando por los más ancianos hasta el último. Jesús quedó solo con la mujer que permanecía allí en el centro. Jesús se incorporó y le dijo: mujer, ¿dónde están? Nadie te ha condenado. Ella contestó: nadie, Señor. Jesús le dijo: tampoco yo te condeno. Ve y en adelante no peques más. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un texto bíblico que hemos escuchado muchísimas veces, ¿verdad? Y que de una forma u otra recuerdo, y lo hemos compartido ya en otros programas, que luego de finalizado el año de la misericordia, el Santo Padre escribió una carta pequeñita que se llamó Misericordia et Misera, o sea, la misericordia y la caridad. Y precisamente el texto programático era este de la mujer adúltera. Pero aquí no era juzgar a una mujer, sino, como dice el texto muy bien, poner a prueba a Jesús para tener de qué acusarlo. ¿Y quiénes eran los que ponían a prueba a Jesús y querer acusarlo? Los letrados y fariseos, ¿verdad? Esta mujer está puesta, fue sorprendida en adulterio, la colocaron en el centro, maestro, y empiezan a qué rápido a justificar. La ley de Moisés ordena que mujeres como esta sean apedreadas. ¿Y tú qué opinas, verdad? Decían para ponerlo a prueba. Y dicen que Jesús simplemente se agachó y comenzó a escribir. Todo el mundo se pregunta: ¿qué habrá escrito Jesús? ¿Verdad? ¿Qué habrá escrito Jesús? Entonces, vemos cómo aquí hay un acto de violencia, no solamente hacia una mujer, sino también poniendo en entredicho todo aquello y citando la ley de Moisés y colocando ese entredicho. O sea, querían otro acto de violencia más, tener de qué acusar a Jesús por lo que estaba haciendo, por hablar sobre el amor, por hacer milagros, por decir que él era el Hijo de Dios, que si ustedes conocieran, o sea, a Jesús lo que estaban buscando era eso, otro acto de violencia. Entonces vemos una cultura también violenta en ese sentido. Y hoy también queremos nosotros hacer resonar esto porque decimos que queremos compartir con ustedes formas de luchar contra la violencia a la mujer desde la iglesia. Y aquí es importante ver con este texto que nos puede ayudar que si vamos a la lectura, si vamos al Evangelio, esta mujer que fue sorprendida en adulterio, que lo hizo mal, y el castigo de la ley para una persona sorprendida en adulterio era ser apedreada, pues para esa cultura era justo lo que ellos iban a hacer, porque era el castigo que a ella le correspondía. Lo grande y lo hermoso del texto es que Jesús, pues conociendo nuestro corazón, aún a pesar de su pecado, pues le dice a ellos: miren, aquí el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Entonces podemos preguntarnos, siempre un poquito más allá, si Jesús defendía de este modo una mujer pecadora,
imagínense en cuanto más una mujer que fuera justa. Entonces, esto nos puede llevar a sacar entonces una conclusión lógica de que el Señor ya en este tiempo, cuando culturalmente era raro defender a una mujer, darle un valor, ya Jesús la valoraba. Y le daba su lugar. Y entonces es la visión esta, porque es la visión de Jesús, y no otra, es la visión de la iglesia respecto a la mujer, que tiene una dignidad y tiene una importancia siempre. Y no solamente eso, diácono, sino que nos recuerda a nosotros, mira, tú también eres pecador. Sí, que sí, claro, nosotros pero también, como estamos hablando del valor de la mujer, sí, por eso, entonces, siempre, o sea, el evangelio del sexto domingo de Pascua, que todo hablaba de amor, y en el leccionario, en todas las líneas estaba amor, ámense, yo les he amado. Yo les decía a las personas en la homilía, miren, el Señor a ti y a mí no nos dio una lista y nos dijo, mira Alberto, estos son tus defectos, serían interminables tus defectos, cámbialos y te amo. No, la lista si la hizo se perdió porque yo no la he visto. Aún así me amó, y así lo he hecho con usted y así lo he hecho con cada uno de los que nos escuchan. El Señor nos ama como somos y nos da una dignidad. Y entonces ama a hombre y ama a mujer. Y por eso hay que defender mucho eso. O sea, porque es que en la iglesia la mujer no es menos que el varón. No lo es. ¿Quiénes lo dicen? Pues los que no conocen a la iglesia. Entonces por eso dedicamos este tema. Programa. Entonces dice lo que vamos a compartir, ¿verdad? El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Con estas palabras Jesús confrontó directamente a ese grupo de hombres que iba a violentar a aquella mujer. Ellos obedecían códigos culturales que les hacían sentirse mucho más valiosos que las mujeres, o sea, por encima. Para ellos, eso era el código de vida, ¿verdad? Se sentían bien siendo así. Una cultura muy machista, ¿verdad? Entonces vemos cómo las mujeres en la época de Jesús no podían presentar reclamos frente a los hombres porque valían menos que ellos. Y ahí volvemos a lo que hemos estado compartiendo desde el inicio del programa. Jesús viene a dar un valor. ¿A quién? A la figura de la mujer. Y lo hemos visto y lo hemos constatado en este tiempo de Pascua. Cuando Jesús resucitó, ¿a quién fue la primera que se les presentó? A las mujeres. Ay, ¿quién nos moverá la piedra? ¿Quién porque eso está pesado? ¿Quién? Fue a las mujeres. Vayan a Galilea y díganle a mis discípulos que allí los encontraré. Y el hecho de la encarnación, ¿verdad? Que el Señor se ha encarnado en el vientre de una mujer, ¿verdad? Para Dios yo creo que hubiera sido más sorprendente haberse encarnado, haberse hecho hombre, llegar a la tierra de otro modo, no sé, tipo película. Y no lo hizo en el vientre de una mujer. O sea, yo pienso que ¿verdad? Cuando uno ve el contexto de lo que hemos vivido como pueblo ante esta agresión, ante esta violencia que se ha tenido contra esta joven, pero también contra tantas mujeres en nuestro Puerto Rico, Jesús, los Jesús de hoy, que tampoco se han quedado callados y menos inmóviles, como nos dice aquí el texto que estamos compartiendo, ven dos figuras importantes, la violencia, pero ven dos madres que sufren el dolor ante lo que acontece con cada uno de sus hijos. Entonces, dos mujeres audaces, con valentía, que el dolor puede cegarlas también, el dolor puede llevar más allá y nos puede pasar a cada uno de nosotros, porque hubo mensajes de ánimo, pero también hubo mensajes llenos de violencia, que todo el peso de la ley. Y hoy el Señor también nos dice a nosotros, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, ¿sabe? Y Jesús se lo dijo a Pedro también en el huerto de los olivos. Mira, Pedro, guarda tu espada, porque quien espada mata, espada muere. Entonces, Jesús es el que viene a romper esos esquemas, el que es más que la ley, y viene a dar ese valor a la mujer. Dice que muchos en la iglesia podemos tener miedo de hablar de temas relacionados a la violencia contra la mujer, porque automáticamente pensamos que todo está relacionado y movido
por ideologías que quieren atentar contra nuestra fe. ¿Qué podríamos comentar con relación a esto? Esto hay que entender que hay movimientos llamados, ¿verdad? Eso lo hemos visto mucho en los periódicos, en la televisión, que hay muchos movimientos llamados feministas que pues tienen agendas particulares, ¿verdad? Que no vienen al caso discutirla, y pues en el ámbito de la iglesia hay muchas personas que quizá no toman partida en estos temas pensando que por hablar en defensa de la mujer pues van a ser identificados automáticamente con alguna ideología. Y nosotros los cristianos no seguimos ideología. Nosotros seguimos algo que es más que una ideología, es la verdad, y es Jesucristo. Y como bien ha dicho Sor, Jesucristo viene a posicionar al ser humano, a la persona, a la mujer, al hombre, con una dignidad, ¿verdad? Por eso Él se hace humano, ¿verdad? Se hace carne. Entonces, pues tener cuidado en eso, ¿verdad? Hay movimientos llamados feministas, pues que sí, que promueven algunos derechos, antivalores que no son cristianos, ¿verdad? No, más que cristianos, no son humanos. Pero no significa que aquellos que defendamos la dignidad de la mujer, pues tengamos o aprobemos ante todo imagen y semejanza de Dios desde la creación, el valor que el Señor nos da, el respeto a la vida humana, el derecho a la vida, el que el Señor nos ama tal y cual somos todos y cada uno de nosotros, y que eso es Dios vino para todos y nos creó por amor. Entonces, la clave de todo esto, más que la violencia, es el amor. La palabra clave y grande, 4 letras nada más, es el amor. Por eso el magisterio de la Iglesia nos invita a tener una postura crítica, pero siempre teniendo en cuenta la compasión hacia el grito de justicia de tantas hermanas nuestras. El magisterio de la Iglesia, ¿qué nos hace? Nos invita a tener una postura crítica, pero teniendo siempre en cuenta. ¿Qué postura crítica tenían aquellos fariseos y aquellos letrados? No es solamente lo que le estaban presentando a Jesús, querían enjuiciarlo a Él también por lo que estaba haciendo, porque para ellos, en la mentalidad y en la cultura de ellos, Él les estaba rompiendo todos aquellos estereotipos que tenía. Y como ellos se basaban en la ley, ¿verdad? Que no es mal, pero desvirtuaban, perdían la sensibilidad y se iban más hacia la parte violencia. Entonces, por eso el magisterio de la Iglesia se pronuncia y nos hace una invitación a tener una postura crítica, teniendo siempre en cuenta que la compasión. ¿Hacia quién? Hacia tanto, ¿verdad? Hacia tantos y tantas que hoy gritan justicia. Pero no una justicia de violencia, porque a veces podemos pensar que la justicia es con la violencia, y no es así. Sí, por eso a los cristianos no le... Quizá alguien que me escuche no estará de acuerdo conmigo, pero me dejo llevar de lo que dice el Señor, no lo digo yo. Al cristiano no le distingue la justicia, porque hay personas que no creen en Cristo y son justos. Al cristiano le define el amor. Me escuchaba mucho una homilía que escuchaba el pasado domingo, y decía el sacerdote: el amor no es una característica del buen cristiano, no es una buena característica, el amor es la característica del cristiano. Y entonces, al final de nuestra vida, diácono, ¿por qué vamos a ser juzgados? Por el amor. Sí. Ante todo por el amor, ¿verdad? Porque tuve hambre y me diste de comer, estuve enfermo y me visitaste, estuve desnudo y me vestiste. Ante todo es el amor. Señor, ¿cuándo lo hice? Cuando lo hiciste con uno de estos más pobres, de estos más sencillos. Por eso, dentro de este contexto que estamos compartiendo con ustedes hoy, tenemos un tema sobre la Iglesia y la mujer. Pero vamos a pausar y en breve continuamos. Con un vaso de fe a Cristo verás. 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 Los
emisora favorita. Católica Radio. Católica Radio. Católica Radio. Católica Radio. Católica Radio. Con el radio prendido con Católica Radio. En el Viernes Familiar, conéctate en Contigo en la Enfermedad a las 11 de la mañana. Conoce la iglesia alrededor del mundo a las 6:30 de la tarde. Seamos más alegres con los niños felices con Jesús a las 7:30 de la noche. Preparemos el domingo a las 9 de la noche, poniendo la mirada en el corazón de la iglesia, la Eucaristía. Y no te pierdas Orientación Familiar a las 9:40 de la noche. Todo aquí por Católica Radio, unido a Omecos, comunicando la verdad. La Catedral Nuestra Señora de Guadalupe y Católica Radio te ofrecemos el horario de las misas transmitidas desde el estacionamiento de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico los fines de semana. Sábados a las 4 de la tarde, domingos a las 8 de la mañana y 5 de la tarde. Escúchalas por el 88.9 y 89.1 FM y las puedes ver por la plataforma de Facebook Live de Católica Radio. Somos tu emisora favorita. Católica Radio. Católica Radio. Católica Radio. Católica Radio. Católica Radio. Con el radio prendido con Católica Radio. Con un vaso de fe a Cristo verás. 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 Continuamos compartiendo con ustedes en este su programa Mi Camino de Fe, pasito a pasito. Saludamos a los que en este momento están entrando, ¿verdad? Se están conectando, pues, o nos están escuchando por la radio o a través de las redes sociales en este su programa Mi Camino de Fe, pasito a pasito. Y hoy, ¿verdad? Continuando, estamos en mayo, diácono. Mayo, mes de la Santísima Virgen María, mes de las madres, mes de las flores, mes de las comunicaciones. Entonces, la Conferencia Episcopal Puertorriqueña nos mandó un mensaje y una de las cosas que nos pedían es el que en los medios de comunicaciones difundir unos servicios públicos con relación a este tema que es importante ante los nuevos desafíos y retos que nuestras nuevas generaciones tienen, pero también es un llamado para cada uno de nosotros, los que ya llevamos unos tiempitos más acá, ¿verdad? Y porque esto de la violencia no viene de ahora. Vemos que tiene una trayectoria, ¿verdad? Por eso hoy hemos querido dedicar el programa y compartir con ustedes estas formas de luchar contra la violencia a la mujer desde la iglesia. Que concretamente vamos a compartir 5, ¿verdad? Son como unos tips, ¿verdad? Que aquí se han dado mucho en distintos temas. Hoy concretamente, como bien ha dicho la hermana, 5 formas, 5 tips, 5 claves para luchar contra la violencia desde la iglesia. Vamos entonces a escuchar qué nos dice el Papa Francisco en la Cristo Vivis, ¿verdad? Sobre lo que dice la iglesia y la mujer. Dice, por ejemplo, una iglesia demasiado temerosa y estructurada puede ser permanentemente crítica ante todos los discursos sobre la defensa de los derechos de las mujeres y señalar constantemente los riesgos y los posibles errores de estos reclamos. En cambio, una iglesia viva puede reaccionar prestando atención a las legítimas reivindicaciones de las mujeres que piden más justicia e igualdad. Puede recordar la historia y reconocer una larga trama de autoritarismo por parte de los varones, de sometimiento, de diversas formas de esclavitud, de abuso y de violencia machista. Con esta mirada será capaz de hacer suyos estos reclamos de derechos
y dará su aporte con convicción para una mayor reciprocidad entre varones y mujeres, aunque no esté de acuerdo con todo lo que propongan algunos grupos feministas. En esta línea, el sínodo quiso renovar el compromiso de la Iglesia contra toda clase de discriminación y violencia sexual. Esta es la reacción de una Iglesia que se mantiene joven y que se deja cuestionar e impulsar por la sensibilidad de los jóvenes. Les quiero proponer 5 formas, ¿verdad? Como decía muy bien el diácono ahorita, de luchar como católicos para construir un mundo donde nuestras hermanas puedan vivir con la paz que se merecen. De este punto que nos ha compartido Sor Cristina de la Christus Vivit, el Papa así en arroz y habichuela lo que quiere decirnos en primer lugar que puede suceder que se dé un temor por tocar estos temas de defensa a la mujer, quizá por los riesgos, quizá por errores, quizá también por esa visión que hay de que tocar estos temas automáticamente me hacen afín con alguna ideología contraria a la fe. Y correcto. Entonces el Papa dice, por eso a lo mejor muchas personas tienen miedo. ¿Qué hacer? Dice el Papa. Pues el Papa dice que una iglesia viva puede prestar atención o presta atención a las legítimas reivindicaciones de las mujeres. O sea, no podemos ser ilusos, ¿verdad? Y tenemos que aceptar que hay peticiones, ¿verdad? Hay luchas que son legítimas, y entonces para eso el Papa nos invita a hacer una mirada a la historia, ¿verdad? Ahí lo que seguiría mirar la historia es reconocer que se ha fallado, ¿verdad? El Papa incluso menciona, dice, se puede reconocer una larga trama de autoritarismo por parte de los varones, de sometimiento, de diversas formas de esclavitud, de abuso y de violencia machista. Y el Papa dice, con esta mirada, entonces podemos hacer nuestro, ¿verdad? Dice, podemos hacer de la Iglesia los reclamos de derecho y aportar la convicción cristiana en esta lucha. Y entonces, pues como comentábamos ahorita sobre Cristina, pues saber que aquí lo importante, una cosa, y es la dignidad de la persona humana. Y entonces ahí vienen estas 5 claves para pues, luchar ¿verdad? Contra la violencia, una cosa bien concreta, ¿verdad? Contra la violencia de la mujer, ¿verdad? O a la mujer, es importante resaltar, diácono, que Christus Vivit es una exhortación, ¿verdad? Una carta que sacó el Santo Padre cuando tuvo el sínodo con los jóvenes. Va dirigida específicamente a los jóvenes, esta generación que va creciendo, ¿verdad? Y que va viviendo unas experiencias en su vida, pero no solamente para cuestionar o impulsar la sensibilidad de los jóvenes, sino es para impulsar y la sensibilidad de todos. Y algo particular de esa exhortación fue que en ese sínodo se escucharon el Papa y los padres que estaban allí participando del sínodo, escucharon a jóvenes, muchachas y muchachos de los distintos continentes. Estuvieron en Roma y tanto el Papa como los obispos que estaban en el sínodo le escucharon a los jóvenes. Entonces podemos deducir ya que el trabajo de este sínodo, el fruto. Es, valga la redundancia, fruto de la escucha de estos jóvenes que a su vez llevaron las inquietudes de jóvenes de todo el mundo. Sí, y esto es importante resaltarlo, porque a veces podemos pensar que nuestros jóvenes pueden estar aislados de lo que ocurre en el mundo, ¿verdad? Porque los vemos metidos en su mundo, los vemos metidos y sumergidos en unas realidades, pero a veces los jóvenes nos dan mucha cátedra, ¿verdad?
cometen sus errores como jóvenes al fin, lo cometiste tú, lo cometí yo y lo seguimos cometiendo, pero ¿cómo la riqueza de nuestra iglesia, que ante un tema relacionado a la mujer, el Papa también haya tenido un diálogo con ellos y esta es la expresión de ellos? Entonces, dentro de estas 5 formas está: acompaña a tus hermanas de comunidad a casa cuando sea muy tarde. Ahora a lo mejor uno pensará, ¿verdad? Tenemos el toque de queda, ahora las parroquias se recogen temprano. Pero sí, ¿verdad? ¿Cuántas veces esto se puede aplicar a muchachas jóvenes, a señoras mayores? ¿Cuántas veces salimos de la parroquia, de la Eucaristía, el sábado en la noche, por ejemplo? Tardísimo, estoy haciendo algo bien figurado, y salimos y está la doña allí parada en el portón con su carterita mirando a ver, y le han pasado por al lado como 15 carros y nadie baja el cristal para decirle, señora, le llevamos a su casa. Claro. Deducimos rápido, llamó al hijo, llamó a la hija, que sabemos si tiene hijo o tiene hija, ¿verdad? Claro. Entonces son cosas bien concretas, pero así es que podemos avanzar en el camino. El Santo Padre estos puntos nos los presenta así, dice: oye, si el retiro acaba tarde o si la reunión de tu comunidad se extendió y alguna de tus hermanas vive en una zona peligrosa o lejana, intenta acompañarla, es mucho más seguro que vaya contigo que sola. ¿Cansado? Sí, claro, pero la fraternidad es dar la vida, ¿no? Darle tu tiempo a alguien por su bienestar es una forma muy hermosa de vivir el Evangelio. Hay otros detalles, como anotar la placa del taxi o preguntar si llegó bien a casa. En fin, estos son solo algunos de los ejemplos para disminuir algunos riesgos de violencia. Cuídense. ¿Ves? Entonces, como el Papa nos los presenta de una manera, ¿verdad?, tan sencilla: acompaña a tus hermanos y a tu hermana. Y este ejemplo que tú ponías, ¿verdad?, hace un ratito, diácono, donde ciertamente cuántas veces no hemos visto a alguien que conocemos y por no detenernos, porque vamos tan deprisa, porque estoy loco por llegar a casa, porque me están esperando en algún lugar, pasamos desapercibidos todas estas cosas. A veces se puede dar el que voy con tanta prisa que ni me doy cuenta. Entonces el Papa nos da unas claves aquí para que nosotros también lo podamos, ese acompañamiento. Nuestra Madre Dominga decía que nunca saliéramos solas, siempre fuéramos de 2 en 2, ¿verdad? Para evitar estos peligros, para cuidarnos cada uno de nosotros. Confrontar cualquier comentario machista en tu grupo es la segunda forma, ¿verdad? Confrontar cualquier comentario machista en tu grupo. Esto me cae a mí en primer lugar, pues recuerdo que cuando era más joven permitía con mucha facilidad comentarios, bromas, chistes que escondían un machismo aparentemente inofensivo, pero uno nunca sabe el daño que puede hacer. Al primer chiste, alza la voz. Si normalizas algún tipo de violencia contra la mujer, es más probable que permitas otras, ¿verdad? Las cifras de violencia son exageradamente impactantes. Y si tienes que corregir al líder de tu grupo, al sacerdote encargado o hasta el mismo obispo, no dudes en hacerlo con mucha caridad, pero también con claridad. Soltemos las piedras, incluso las piedrecitas pequeñas en forma de bromas, que poquito a poco igual matan. Comentarios machistas, y yo me atrevería a añadir no solo los comentarios, cuántas cosas vemos que denigran la dignidad de la mujer, cuántas cosas escuchamos. No sé si lo compartí aquí en algún momento. Yo colaboro con unos estudiantes de grado 11 y yo les decía a ellos, les combato mucho con la música que escuchan, porque al final hace daño. Y yo les decía a ellos, mire, yo intenté escuchar una lista de canciones en 1 hora, y en 1 hora ninguna de las canciones valía la pena. Sí, y no las dejaba, las cambiaba, porque no.
contenido. Y posiblemente ahora muchos estarán escuchando y dirán el reggaetón. Bueno, no solo el reggaetón, hay salsa, hay bolero, inclusive hay boleros que es música viejita que tienen unas letras que la mujer es un objeto. Entonces, pues, eso va más allá de género, ¿verdad? Me parece que en todos los géneros musicales hay que tener cuidado qué es lo que escuchamos. Por eso se mete en la cabeza y de la cabeza al corazón y nos daña. Y te lleva a cometer actos que ni pensaste jamás, ¿verdad? Pero ciertamente hay contenidos, y no solamente en la música, sino en lo que leemos, en lo que vemos a través de las redes sociales, que no siempre es bueno, que nos puede hacer daño y nos puede llevar a otro tipo de violencias, ¿ves? Entonces, ¿cómo nosotros respetar esa figura de la mujer? Tenemos el modelo de nuestra Madre del Cielo, la Santísima Virgen María, modelo por excelencia, de mujer por excelencia, que gracias a ese sí, Dios se encarna en su vientre purísimo y viene Jesús, nuestro Salvador, hombre como tú y como yo, que sentía, padecía, ¿verdad? Excepto obviamente en el pecado, pues era Dios. Y la dignidad que ha dado Dios también a la mujer. Por eso veía, cuando hacía toda esta obra creadora y vio que había una especie de cada animal, macho y hembra, forma al hombre, crea al hombre, pero se da cuenta que no hay algo que sea semejante a ese hombre. Y es ahí, ¿verdad?, como nos relata el Génesis, hace caer este hombre en un sueño profundo, saca una costilla, que es lo que está más cerca del corazón, que es lo que protege el corazón, y crea que a la mujer. Por eso aquel hombre se alegra. Esta sí es carne de mi carne, hueso de mi hueso, sangre de mi sangre. ¿Ves? Entonces encontró un complemento. Entonces, como mujeres estamos, ¿verdad?, siendo parte de ese plan y esa obra creadora de Dios. Por eso nosotros tenemos que velar por nuestra dignidad, no dejarnos pisotear por nadie, por nadie, y exigir nuestro respeto. Pero el respeto, ¿verdad?, también se tiene que dar de parte y parte. Entonces, hoy en día, como el diácono comentaba, estos grupos que defienden, y hay que tener también cuidado, porque hay que ver que muchos de estos pueden llevar también hasta la violencia, entonces hay que tener mucho cuidado. Y mujer, darte a respetar, y a los caballeros respetarnos, porque tú también saliste de una mujer. Cuando uno va a una casa y dice el varón, ¿verdad?, dice el señor de la casa, que para eso yo la tengo aquí, para que cocine, para que, pues, eso es un acto machista. Hay que cuestionarlo, ¿no? Y cuando a uno le inviten a la casa y todo resulta que lo ha hecho ella, ¿verdad?, pues ese asunto no huele muy bien. Los dos tienen que involucrarse. Claro, claro. ¿Cuál es la próxima clave? Revisa tu intención con las chicas de tu grupo, ¿verdad? Muchas chicas, adolescentes y jóvenes pueden involucrarse afectivamente con los coordinadores o líderes del grupo. En ellos depositan su confianza y su vulnerabilidad. Si no tenemos una brújula clara y al Evangelio de Jesús confrontándonos día a día, esto puede ser un riesgo grande. El efecto tarima puede ser peligroso, porque podemos terminar aprovechándonos de muchas menores o jóvenes. Las podemos enamorar aprovechando nuestro estatus, podemos manipular sus consecuencias, poco a poco desarrollar relaciones de dependencia que se vuelven tóxicas e incluso terminar cometiendo delitos muy lamentables. Si eres líder pastoral, sea cual sea tu rango, revisa tus intenciones con total claridad. Y si vives una situación que no es sana, pide ayuda de inmediato. Morir a nuestro estatus o al que dirán puede ser el primer paso para que la otra persona vuelva a la vida. Muchas veces, y esto lo vemos claramente en espacios de trabajo, no solamente en la iglesia, en los grupos juveniles o en los movimientos, los vemos en nuestros trabajos, los vemos
en distintos panoramas, en distintos foros, ¿verdad?, que esto se va dando. Y entonces, ¿cómo respetar a esa mujer? ¿Cómo respetar a una secretaria, ¿verdad?, a alguien que colabora junto con nosotros y que hacemos junto, que es un compañero, una compañera de trabajo? Y a veces pues no le damos ese respeto. No somos símbolos sexuales. Miren, cuento esto porque me ocurrió a mí en una misión donde estuve, y ciertamente para el caballero no hay medidas, tú sabes, no respetaban ni que uno era religiosa, y los piropos no son malos, pero cuando nosotros como mujeres sabemos reconocer dónde hay un piropo que es hermoso, pero dónde hay un piropo que es enfermizo, va sexualizado, y lo otro, si nosotras como mujeres no ponemos un stop, vamos a contribuir a que pueda pasar otras cosas. Entonces yo recuerdo aquel caballero, entonces dándome los buenos días, pero seguía con una insistencia, y yo me tuve que parar y darme mi valor, primero que me respetara por lo que yo era como mujer consagrada. Entonces, no, pero si yo te estoy dando, no, pero tus buenos días no vienen acompañados de buena intención. Sí, creo que por eso aquí este punto va a la médula de la intención, ¿verdad? Uh-huh. Y eso creo que todos podemos examinarnos y preguntarnos, cuando yo me relaciono con fulana, con sultana, con la secretaria, con la compañera del grupo, uh-huh, ¿qué intención hay, verdad? ¿Qué intención hay? Yo pienso, ¿verdad?, que aunque hay personas que se conocen en las parroquias y se flechan en las parroquias, pues las parroquias no son el set de un concurso para conseguir pareja. Uh-huh. Entonces, pues vamos por una cosa concreta al templo, ¿verdad? Entonces, por eso mirar la intención. Si en el caminar se da que han surgido relaciones hermosas, matrimonios hermosos, uh-huh, y familias que surgieron de ahí, pues gloria a Dios, uh-huh, pero rectitud de intención. Uh-huh. Incluyan voces y rostros femeninos en los puestos de liderazgo, ¿verdad? En una iglesia que es madre, necesitamos cada día más voces femeninas que la enriquezcan. Si en sus pastorales solo los hombres son parte del consejo o del equipo de coordinación, intenten incluir otras perspectivas, ¿verdad? Que esto es sumamente importante. Lo que pasa es que en esto también, diácono, se ha ido un poquito la mano, y entonces las mujeres nos hemos apoderado en momentos dados, pero esto tiene, ¿verdad?, su motivo de ser. Dice, no tiene que ser una obligación, ni se trata de elegir cantidades iguales. Se trata de cuestionarnos por qué hemos pensado que las mujeres están en un peldaño inferior a los hombres. Entonces vemos cómo la iglesia también le da su lugar a la mujer, ¿verdad? Que las hermanas religiosas están en un peldaño inferior al del sacerdote u obispo. Sí, yo pienso que aquí es bien importante cuando dicen incluir voces y rostros femeninos en los puestos de liderazgo. Uh-huh. Antes de todo eso, es que como católicos cuestionemos y nos preguntemos para nosotros qué es el liderazgo en la iglesia. Si es poder, pues qué triste, no entiendes lo que es la iglesia. Uh-huh. Te lo digo así, ¿verdad? Pues esto hay que hablarlo así, esto claro, no se habla con paños tibios. Uh-huh. El liderazgo en la iglesia, como ¿verdad? El Papa Benedicto XVI lo insistía mucho, y el Papa Francisco en perfecta continuidad como él lo hace, el liderazgo, el poder en la iglesia es servicio, sí, son una cosa. Uh-huh. Cuando se ha desviado la discusión en la iglesia porque las mujeres que si no son líderes, muchas veces en el fondo se desconoce en la iglesia que el poder es servicio, y como el liderazgo, ¿verdad?, por decirlo así, que no se usa en la iglesia, es servicio. Por eso cada cual tiene su lugar. Entonces por eso los presbíteros están en el suyo, hacen su trabajo, las religiosas en el suyo, los laicos en el suyo, ¿verdad? Porque es servicio, para eso estamos. Claro, no, y no solamente eso, diácono, sino que todos somos necesarios. Porque hay una riqueza. Sí, pero y estamos para servir. Uh-huh. En la iglesia no hay poder. El Papa es cabeza, pero el Papa es un servicio a la iglesia. Uh-huh. Seguro.
Y por último, la última clave. Hablen del tema. Es importante, ¿verdad?, que hablemos de estos temas. Y como decíamos ahorita, el mensaje de los obispos nos lo decía claramente: crear foros, crear debates, crear temas que nos ayuden a trabajar con esta situación que día a día acarrea, ¿verdad? Y de la cual la iglesia es un ente, ¿verdad?, que se debe pronunciar constantemente en esta realidad. Hablar de esos temas, ¿verdad? Como dicen, por ahí hay gente que dice temas polémicos, hablarlos siempre a la luz del magisterio de la iglesia. La iglesia, pues como aquí en este programa hace unos días Sor me comentaba, que discutieron la carta de los obispos, el mensaje de los obispos, ¿verdad?, de aquí de Puerto Rico. Según ellos, el Papa, hay un rico magisterio que habla no solamente, ¿verdad?, de la dignidad humana, habla también de la dignidad concretamente de la mujer, y eso son fuentes seguras. Seguro. Ahí no nos vamos a equivocar. Por eso el Papa nos dice: no tengan miedo de cuestionar y dudar de lo que no les resulta tan convincente a la luz del Evangelio. Obviamente afiancen en el corazón: todo lo que hemos dicho será potenciado 1000 veces si cuidamos nuestra oración para afinar la vida con el Evangelio. Y diácono, hemos llegado al final de este programa. A veces no tenemos de qué tema, pero mira, qué riqueza tan grande, cómo nosotros pues podemos continuar enriqueciendo a nuestro pueblo. Claro. Y siempre hay algo que decir, siempre hay algo que comentar, siempre hay algo que compartir. Mire, yo me atrevo a decir, no sé si le haga lío, pero como yo vengo aquí de vez en cuando, si ustedes que siguen este espacio tienen duda de alguna cosa en la iglesia que no entienden, pregunten, escríbanlo en alguna esquinita, que Manuel, Sor lo leen, y para eso este espacio, ¿verdad?, para catequizar y no estar en duda, para acompañarles y para orientarles, y pues mira, como iglesia hacernos presentes. Yo siempre digo, pregúntenme, que si no sé, yo pregunto a otra persona, y seguimos, y para eso está Google también. Así que nada, agradecemos a todos los que nos han sintonizado en el programa de hoy. Nos vemos mañana, Dios mediante, y pues vamos a recibir entonces la bendición de nuestro diácono. Y la bendición del Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y su familia y permanezca para siempre. Amén. Buenas tardes. Feliz y hasta tarde. Mañana. Con un vaso de fe a Cristo verá, con un vaso de fe.